Rafa Currado en el tema incompleto, en un primer encuentro de varios. Em, Vinimos acá, hermano, a ver qué temas ocurren. Yo no traje, la otra vez me hice una entrevista con una chica y me puse a escuchar los podcasts de ella y traje toda la entrevista aquí en la mano. Lo que ha sido el día de ayer y hoy, no pude preparar esta y dije, en esta ocasión venimos a conocernos, a ver qué ocurre. Sí, ¿En qué andas? está bien. ¿En qué anda Siguen Rafa? siendo, son las mejores esas charlas improvisadas, suelen ser las que terminan fluyendo. Después no sabemos para dónde, pero arrancan y por ahí van. Bueno, antes que nada es importante e interesante comunicarnos entre colegas. Acá en el habla hispana me refiero por ahí más a lo que es Argentina y España. em, se me había como dado la etiqueta del sociólogo, el primer sociólogo, el único, del terraplanismo, y para mí era una etiqueta nefasta, muy mala. De hecho, en varios directos, en varios trabajos que he hecho, hacía como un llamado a otros colegas, pueden ser sociólogos o cualquier otra rama de las ciencias sociales, que quisieran participar, que quisieran dar su voz, que quisieran enriquecer un poco el panorama, porque esto se hace obviamente entre todos y los análisis más ricos son los que son interdisciplinarios. Y aunque seamos colegas, yo tengo una formación en una psicorregión particular, muy particular, y vos tenés la tuya con tus experiencias, entonces aunque hayamos cursado exactamente las mismas materias, que lo dudo mucho, igual el análisis se enriquecería sin dudas. Así que antes que nada celebro eso, un, un alivio te diría, sentir que no soy el No único, andas y solo. mucho menos, que no ando solo. Mm. Así que bueno, eso para arrancar, eso para comenzar. ¿De dónde, Este, de dónde viene Rafa para meternos en materia? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que no vivíamos en una esfera que gira a más de 1000 km/h, que viaja en un espacio vacío, que viene de la nada, que se dirige a la nada, que posiblemente pueda ser atravesada por un meteorito? Cuando te diste cuenta que eso era un cuentito, sí, como sí. dice de Truman Show. Bueno, eso es interesante, no me quiero adelantar, pero justo usaste ahí una palabra, un cuentito. Y si bien ahora vamos a charlar de mis inicios en este tema, vos tuviste una entrevista con Dani, una charla con Dani que me pareció súper interesante, en la cual él plantea un camino que a mí me parece el más interesante, que es entender que esto no es solamente un mero invento y ya, sino que por detrás, como toda buena mentira, hay algo de verdad, para que eso sea efectivo, ¿no? Si no, vos bien sabés que eso no tendría ningún impacto en las masas, no habría ninguna posibilidad de que eso, si a mí se me ocurre decir que, qué sé yo, que vivimos en el estómago de una ballena, bueno, será bastante complicado que eso cale hondo. Pero bueno, sin adelantarme, mis inicios, bueno, muy banal fue mi inicio, porque yo soy de la misma ciudad, yo vivo en la ciudad de La Plata, que está muy cerquita de Capital Federal. Para los que no conocen, es la capital de la provincia de Buenos Aires, y comparto ciudad con Niru Landucci. Entonces yo lo conocí a él porque tenía un amigo en común y habíamos ido a jugar al fútbol varias veces. Eh, y nada, nos habíamos llevado bien, pero te imaginas el contexto, era deportivo, de ocio, no hay mucho tiempo para charlar de nada. Te estoy hablando ahora, qué sé yo, 10 años. Eh, este amigo, muy amigo mío. Entonces, allá por el 2018, un día nos juntamos y me dice, ¿vos te acordás de Iru, el que jugaba con nosotros al fútbol? Sí, le digo, ¿cómo no me acuerdo? Vos sabés que ahora él está metido, me dice, en el tema del terraplanismo. Le digo, ¿en el qué? Que yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. 2018. Y, y le digo, no tengo idea, pero que no sé, debe estar medio mal, algo le debe estar pasando en la vida para decir semejante cosa. Bueno, no, pero fíjate que es interesante, fíjate. Y como era él, me dio intriga. Yo no sé si quizá hubiese llegado más tarde. Empecé a ver videos de él, análisis de él y por supuesto de muchos otros una vez que uno entra en el tema. Y en ese momento uno se transforma, no sé si a vos te pasó, a mí me gusta usar
la figura del vampiro neófito, ese que no puede parar, que tiene que alimentarse y alimentarse y alimentarse sin casi tragar, sin poder parar o sin dedicarle ocio a otra cosa más que a eso. Y al poquito tiempo, por supuesto, que empecé a entender que, por la formación también que yo tenía, que no era ningún disparate lo que se estaba diciendo, ni mucho menos. Sobre todo porque desde el punto de vista técnico hay dos o tres cosas que son ya aburridas de repetir, digamos, de lo evidente que resulta, ¿no? Este tema. Con lo cual, salvadas esas preguntas iniciales, que te lleva unos cuantos meses igual, pudiendo reconstruir en la cabeza algunas cosas muy sencillas. Me acuerdo que a mí lo que más me terminó de explotar fue el hecho de la imposibilidad de que exista presión atmosférica sin un contenedor. A cada uno es diferente. No sé a vos qué te pasó en su momento, pero a mí eso solo fue algo que automáticamente fue así. Fue un clic instantáneo. Y ahí me comuniqué con Iru. Al toque me respondió, por supuesto. Empecé a hablar con él por mensaje y me dice, che, ¿te animás a salir conmigo al aire? Le digo, no, de ninguna manera, porque yo... No, me dice, pero está buena tu mirada, por tu formación y demás. En aquel momento, David, había habido, o estaba por hacerse, un encuentro que acá en Argentina tuvo mucha repercusión, que fue en la ciudad de Colón. Entonces empezamos a analizar qué es lo que había sucedido con el movimiento, por qué había tenido tanta exposición, porque fue muy mediático. No sé si tuviste la oportunidad de ver algo al respecto, pero fue súper mediático, hubo un estallido muy grande, fueron medios de comunicación muy grandes a cubrir el evento, y hubo como un boom, evidentemente. Y esto generaba algo en la gente, generaba una reacción diferente a cualquier otro tema. En su momento, Iru, por supuesto, como abanderado, tuvo muchas entrevistas en radios importantes, en radios de las más grandes de Argentina y en canales de televisión, y se encontraba con una reacción absolutamente violenta y desproporcionada, de algunos, por supuesto. Y eso ya a mí, como sociólogo, me prendió digamos, ya eso me enganchó. Es decir, bueno, a ver, ¿por qué este tema genera un malestar tan profundo, una reacción tan vehemente, y te diría incluso instintiva, como un instinto de supervivencia, ¿no? Y ahí el tema se hace mucho más interesante, pues ya empezamos a hablar de cosmovisión, que es algo bastante más interesante que hablar simplemente de la superficie de nuestro plano, digamos. Pero bueno, no te quiero hacer un monólogo, más o menos por ahí fue mi inicio en Una este tema. entrevista. Así que te siga ahí, que cuando yo crea que sea conveniente, lo detengo. Ahí por ahí me estaban escribiendo, de repente, yo tengo un primo que todavía en Argentina y dice, está haciendo sociología, y me dice, yo creo que los argentinos, ojalá que no se me vayan a poner bravo por esto, los argentinos tienen un espíritu de entrenador de fútbol, todo te quiere, todo es rápido, dale, dale que Sí. tú ganas. Dale. Yo le digo a él, coño, ¿verdad? Porque los comentarios ahí era como que, che, que el único que habló fue Dani, y yo digo también, el único que habló en el programa el único que habló en el programa con Cristian fue Cristian, y yo he tenido otros entrevistados en el que hay veces que yo quiero participar, pero realmente, por lo menos en esta etapa de este espacio, yo me siento a gusto escuchando a la gente porque siento que estoy aprendiendo, ¿entiendes? Y ya está. Y como dices tú, complementa una mirada porque tú dices, mira, la forma que yo me di cuenta es cómo realmente cómo puedes tú presurar el aire sin un contenedor. O sea, eso ya ahí no tienes, o sea, tenía que yo inventar que eso funciona de otra forma para que esto pueda encajar. Entonces ya cuando haces eso, dice que hay una pieza que yo no quiero, yo aquí hay un ejercicio que no quiero forzar, yo hay algo aquí que no quiero hacer. Entonces, porque implica inventar, implica imaginar, y eso no es ciencia, así no es la ciencia. Cuando, contándote mi experiencia, pues, Sí, sí. lo mío fue que ya yo sentía que dije que la Tierra no se mueva y que no vivamos en una esfera es la pregunta o es la respuesta de eso que nos dicen por qué vinimos acá. O sea, por qué no sabemos por qué no tenemos la respuesta de por qué venimos acá? Porque creemos que venimos de una esfera. Entonces, esa es la infelicidad quizás mayor, que creemos que venimos, que somos una casualidad, aun cuando vemos que tenemos cuerpos perfectos, la mayoría, pues. La norma tiene cuerpos
coño, que son milagros, tiene el cuerpo, los ojos, todo esto es un milagro cuando vas a una planta te receta, todo esto aquí tiene una inteligencia. Le decía yo a los amigos que son ateos, que, no, que piensan que esto es un movimiento religioso. Y decía, es que así tú no puedes ir a los filósofos, pero te hablo yo a los que piensan que un Dios existieron y los que pensaron eso y los que escribieron sobre eso. Pero tú ya hablas de cómo lo veo yo. Digo, tú con tu pensamiento y control haces que tu corazón lata. No. Tú con tu pensamiento, tu control y tu intención haces que cuando tu piel te corte se sane. No. Tú con tu pensamiento y control haces que las aves se muevan. No. Hay algo que mueve eso que no eres tú y que es inteligente. Entonces, que lo quieras llamar Dios, universo, eso es el problema tuyo, pero hay algo allí que es evidente que funciona a pesar de nuestras propias intenciones y nuestras propias fuerzas. Ahora, partiendo de eso, eh, tiene sentido que algo tan inteligente en casi todas partes, no lo que hacemos los humanos, que no es tan inteligente, sino la naturaleza propia en su inteligencia tiene tantas capacidades, va a ser lo distinto en el resto de planetas, así que vivimos en un universo, o sea, va a generar un caos externo y dentro de nosotros hay una perfección que volvemos también nosotros caos. Entonces, no, lo que ocurre es que el caos lo tenemos nosotros y por eso que lo demás se ve como un caos y, oye, no somos los causantes de eso. El origen es otro, el origen es una mente maestra, el origen es gente perversa o gente, como dicen en mi país, que se la tira de avispada, que se la tira de astuta. Y bueno, nosotros caímos, fuimos sus presas y nada, ahorita, nada, esto es como dice, hablando ayer con Guillermo en una entrevista, le decía como, es que no vemos la magnitud en lo que estamos metidos ahorita. Yo tengo ya rato enfrentándome a colegas y gente que se burla y tal, las mismas preguntas de siempre, que porque y tengo un grupo del programa donde tengo como una especie de tubo de ensayo y donde hay otros colegas y les comento cosas para ver cómo reaccionan y casi siempre son las mismas preguntas, las mismas reflexiones, utilizan los mismos argumentos, pero siento, Rafa, y ahí como que empieza nuestra tarea, eh, que hay un vacío en cuanto a la literatura, porque yo hablando con un filósofo hace poco le decía, bueno, porque la Tierra plana, que mira que la observación y tal, y me decía, pero cuál es el teórico, el terraplanista? ¿Cuál es el texto terraplanista que defiende su teoría en el que yo pueda ir y revisarlo? Entonces, yo en ese momento le dije, bueno, tengo entendido que el propio Aristóteles pensaba que la Tierra estaba en el centro de la vaina, que era que o sea, él pensaba que esto era un sistema geocéntrico, pues, que la Tierra era un plano y que lo que estaba arriba era la esfera que se movía, que era una esfera que se movía alrededor de la Tierra. Y bueno, tengo entendido que primero Pitágoras, y lo que hizo fue, bueno, eso también lo aprendí un poco ahí con Dani, que es que el tipo intuía que el mundo era música, por lo tanto eran esferas, si todo es una vaina mágica, religiosa, una fe, pero todavía nosotros no tenemos como, mira, eh, tal tipo en tal parte, en tal capítulo dijo tal y yo me apoyo en eso y tal y tal. Entonces, yo le digo al pana, mira, yo he leído, yo sé de tantos que han escrito y lo que han escrito puede pasar 1000, 2000 páginas y no te dicen absolutamente nada. Eh, o sea, que lo que apoya una teoría, claro, se valora el esfuerzo, el trabajo de alguien que plasme una obra y que lo escriba. Eso vale más que yo me pare en un video hasta diciendo aquí cualquier tontería. Pero que alguien porque tenga un libro tiene la autoridad o tiene la verdad es falso. Pero fíjate, yo le pregunté al profe Guille y le pregunté a Dani y los dos, ninguno dieron una respuesta así como, los dos señalaron algunos ejemplos, mira, pueden ir a tales libros, pásense por acá. Y yo los entiendo porque yo sé que no es necesario y no va a tener validez, no no nos van a validar más que agarremos a un autor y nos defendamos con él. Pero no, tampoco deja de ser necesario, pues como tener claras las literaturas, los textos punta de lanza, como que mira, te recomiendo el libro de tal, el libro de tal, el libro de tal, el libro de tal, porque al final es eso, nos guste o no, esto es una competencia, ¿entiendes? Una competencia por derribar y no son a unos cuatro gatos, hermano, son como decirte el Dream Team de ellos, pues no que estamos peleando contra el negrito este que habla aquí de la NASA y tal, estamos contra los tipos que construyeron la filosofía occidental o de los
que se agarran para construir la filosofía occidental, porque pienso que la mayoría ni los conoce, ni sabe cuáles fueron sus propuestas, ni en qué argumentos se basan. Yo le preguntaba lo mismo al chamo, yo le decía, bueno, dime tú, en qué autor te basas tú, en qué capítulo, en qué libro, que demuestre que vivimos una esfera. Y se quedaron vacíos también, como que no tenemos uno, claro, porque lo que hemos hecho es repetir que si es una esfera, es una esfera, no es una esfera, pero nunca dijimos, eso ahí se lo apoyó a Truman Show, nunca te enseñan cómo es que funciona la esfera, no te lo enseñan, te lo dicen y te echan el cuento y uno lo repite y punto. No sé si tú allí puedas tener como unas luces. Sí, mira, tenemos una cosa a favor igual, David, nosotros, que como buenos científicos, nosotros solamente necesitamos un contraejemplo para derribar un paradigma. Que eso es algo que no se enseña muchas veces y yo me dediqué bastantes esfuerzos y está ahí para quien lo quiera ver, en demostrar por qué, para mí, la academia se transformó en un aparato académico. En ese análisis, que va a ser bastante difícil que lo resuma acá, porque tiene bastante marco teórico, incluye bastantes autores y además categorías propias, que eso es lo más lindo de todo, porque eso es otra cosa que te quería decir también. A mí me gustan las elaboraciones originales, ¿sí? Es decir, yo escucho a todos estos popes de YouTube, Quantum Fracture y todos estos españoles que dan clases. No lo escuché una sola idea original. Son repetidores de otra gente que lo dice incluso más claro que ellos. Es como que yo acá, en tu canal, quiera explicarle Durkheim a la gente. Entonces vos me vas a decir, mirá, Rafa, hagamos una cosa. Yo voy a leer Durkheim. Yo quiero que vos me digas algo original tuyo, que estiles algo propio, porque si no, para que vos me expliques Durkheim, me quedo con Durkheim, que es un poquito más claro que vos. Esto es lo mismo. Entonces, me parece a mí que lo más interesante de todo eso, más allá de citar autores, es tener ideas originales. Porque en realidad partimos de una falsa premisa, que es que en la revolución industrial, la división internacional del trabajo caló profundo también en el individuo, en los individuos. Entonces, zapatero a tu zapato, vos sos sociólogo, yo también, no podemos hablar de otra cosa que no sea sociología. Por suerte, a nosotros se nos ocurrió ir por un lado que podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos. Pero imagínate un Punto tipo para que sociólogo. punto para nosotros, por única. Pero en realidad, si te lo pones a pensar fríamente, es cierto, caló muy profundo eso de la especialidad. El problema es que cuando cada vez vamos haciendo más zoom en algo, vamos perdiendo la perspectiva de lo integral. El propio Marx, justamente, él decía que una de las características más importantes que tuvo el mecanismo fordista de fabricación o de producción era que alienaba al obrero del producto final. Es decir, el tipo ajustaba esta tuerca y pasaba, ajustaba y pasaba, y nunca veía el producto final. Esa imposibilidad de ver lo integral, de ver todo, nos va también acotando mucho y le dejamos el trabajo a otro. Decimos, bueno, yo no lo sé, pero vos seguro que tampoco lo sabés, David, porque vos sos sociólogo, vos no sos geofísico, entonces no podés estar hablando de esto. Casi como si fuese una afrenta, un pecado, ¿no? A esta religión. El punto es que en algún momento de la historia lo que sucedió es que se empezaron a incluir, para ser considerado ciencia, algunos requisitos que antes no existían. En un principio fue el cálculo matemático, que eso lo charlaste creo con Dani, y si no lo charlaste con Dani es una cosa que él siempre remarca, que es muy interesante de considerar. En un momento se empezó a solicitar como requisito que tu teoría tenía que venir de la mano de un cálculo matemático que la respalde. Cuando en realidad la matemática es un lenguaje, no es una ciencia. O sea, que tenga sentido matemáticamente, que sea coherente matemáticamente, no significa que sea verdadero. Pues yo puedo decir, si tengo 5 unicornios y le resto 3 unicornios, voy a tener 2 unicornios. Eso es correcto y coherente matemáticamente, pero yo no tengo ni los unicornios existen ni tengo nada. Entonces, básicamente lo que se hizo fue exoterizar lo esotérico, es decir, se hizo real lo sutil y se empezó a pedir como requisito algunas cuestiones que tenían que ver más con lo ideológico que con lo científico. Y también en el medio lo que sucedió con el iluminismo y con el renacentismo fue el racionalismo más crudo inaugurado por Descartes, que el tipo inauguró la etapa racionalista, si querés, de Occidente, diciendo
todo es mental, porque básicamente lo que él dice es eso. O sea, todo tiene que pasar por mi raciocinio y yo tengo que poder explicar absolutamente todo, como si fuese un relojero. Entonces se invirtió el trabajo de un científico, no solo, no ya como alguien que interpreta la naturaleza, sino como alguien que le pone sentido y luego intenta que la naturaleza se encaje a la fuerza en ese modelo que él había creado. Y se intentó explicar cosas que quizás sean inexplicables. Y ese es un punto muy interesante a considerar. Quizá nosotros no podamos saber nunca lo que es Júpiter. Y quizá no estemos acá para saberlo tampoco. Actualmente, al día de hoy, para predecir los eclipses, la NASA utiliza el ciclo de Saros, que es un ciclo que es babilónico, que en aquella época ellos no tenían una visión ontológica de la ciencia en ese sentido, sino que eran mucho más pragmáticos. Ellos no les preocupaba, al menos en este sentido, saber qué eran esos ciclos que ellos veían, sino que miraban, anotaban, registraban, miraban, anotaban, registraban. Y así lograron entender los ciclos. Y eso los ayudaba a ellos en las cosechas y demás. Entonces, al hacer esa inversión arrogante desde mi punto de vista, de creer que nosotros podemos saber de qué está hecho, ¿no? Ese materialismo, muy marxista también. Entonces empezamos a ver cómo las diferentes corrientes culturales hicieron que hoy por hoy el mal de la época sea el ateo materialismo, como vos muy bien lo sugeriste en algún momento. Hoy queremos saber qué son las cosas y entenderlas con nuestros 5 sentidos. Ahora, si yo te hablo, por ejemplo, de que puedo recordar una charla que tuve con mi abuelo que falleció, y eso a mí me emociona, y lo ves físicamente en mí, y ves que se me caen las lágrimas en los ojos, yo te pregunto, ¿dónde está ese recuerdo? ¿Dónde está? Si me abrís ahora con un bisturí la cabeza de acá, ¿lo encontrás? No está. No está físicamente. Y tampoco puedo comprender dónde se almacena eso. Que hay una nube, tipo un Drive, un Google Drive. No lo sabemos. Y el punto es que quizá no lo podemos explicar nunca, pero eso no significa Que no que existe. otros tengan la verdad. O que eso no exista, pues, que no se pueda probar que existe. Se puede probar que eso existe y sí, pues se puede probar. Como dice, hay muchas cosas que, por ejemplo, las matemáticas pueden describir cuántos granos de arena hay en una playa. Eso es incalculable. O sea, no hay, y las estimaciones, porque sí, puedes sacar el área, pero ¿y cuál es la profundidad de eso? ¿Y cuánto hay de aquí hasta allá? ¿Cómo puedes? O sea, hay cosas que realmente se escapan del entendimiento humano. Y sí, la ciencia materialista ha hecho que nosotros como que no podamos, no nos atrevamos a entender o a creer en otras cosas más que de las que nos puedan estas personas valorar, validar, que estas personas que se dicen ser los autores, pues, los autores o los únicos capaces de legitimar la verdad, de que ellos, de aceptar de que es verdad o que es mentira. Los Sí, guardianes, ¿no? los, Como las esfinges, los guardianes de la ciencia, las los esfinges. separadores, los jueces de qué es ciencia y no es ciencia. Por eso yo me dediqué todos mis esfuerzos a explicar el método científico al cual todos estamos en el ámbito de la ciencia, todos estamos sujetos a ese método, aclarando de paso que yo no estaba haciendo apología del método científico, porque yo creo que tiene muchísimas fallas, porque es un método científico materialista, lamentablemente. Ahora, si a vos, David, o a mí nos van a criticar desde el punto de vista científico, bueno, yo acá voy a venir con el conocimiento cabal del método científico, porque por suerte tuve una formación en epistemología en la cual entendí el método hipotético deductivo, el falsacionismo, que son las reglas del juego a las que vos también estás sujeto. Entonces no te podés escapar de ahí. Yo sí me puedo escapar ahí, porque después, una vez que vos lo entendiste y lo comprendiste, podés entrar y salir a tu gusto. Podés decir, bueno, voy a presentar un paper, como yo lo he hecho no en términos formales, pero yo he presentado muchos trabajos en el canal de IRU, el Tenor para Todos, con un marco teórico, con referencias, y lo he dejado para el que quiera descargárselo. Y he dicho, si alguien tiene alguna objeción que hacerme científica, estoy abierto a escucharla.
Por supuesto con mi marco teórico y por supuesto con mi sello original, porque yo agarro conceptos, un concepto de Bourdieu que me sirve, un concepto de Weber que me sirve, un concepto de Bauman que me sirve, pero de ahí hago uno nuevo yo. Y de ahí surge el aparato académico, que es una categoría que en esos términos es inventada, si querés, por mí, por la creatividad que todo científico debe tener. Por eso, no pierdo el tiempo en hablar con científicos que son repetidores, porque a mí me interesa más hablar con tipos que son originales, con tipos que tienen para aportar algo nuevo, una mirada propia, una destilación propia. Me siento más identificado con esa gente que con la cobarde que le tira el fardo a otro, no hizo nada original, pero te viene con un ejército así, ¿viste? Y te dice, no, 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 vos sos un gil y yo tengo todos estos por detrás. Bueno, hagamos una cosa, que se vayan todos estos y hablemos vos y yo mano a mano, solos. Sin Pero padrino. no, sin padrino, pero no de forma bravucona, sino Una charla. realmente con honestidad, una Ajá. charla rica, que podamos cambiar el punto de vista, pero no me cites todo el tiempo, no, porque este y este otro, citalos si vas a hacer, si te va a servir como herramientas. Siempre digo lo mismo, David, cuando presento mis cosas, yo las presento y me gustaría que el día, es más, mira, te voy a contar una intimidad, si se quiere. Muchas veces me solicitan por privado mis trabajos o demás, y yo siempre lo paso con una sola condición, que no digan de dónde lo sacaron, que no nombren al autor, que no digan de quién es, que le borren el nombre, no me interesa, para que eso realmente pudiese transformarse en algo propio. Porque si vos siempre me estás citando por esta degeneración, que no sé si coincidís, que tiene hoy lo que es el derecho de autor y el copyright, y todos los que se ofenden susceptibles de este me robó la idea a mí, ¿qué es eso? Si acá se supone que deberíamos estar todos juntos en pos de un objetivo común para el beneficio Del todo. individual y colectivo, ¿no? Ujú. Entonces yo siempre digo lo mismo, no me mencionen, tomalo, acá tenés todo lo que yo hice y no pierdas ni un segundo en decir de dónde lo sacaste. Defendelo como si fuese propio o atacalo, no importa, usarlo como herramienta. Pero bueno, eso también es parte de nuestra cultura, esa necesidad del copyright y del derecho a autor y las referencias y todo eso, que se entiende por un lado que bueno, si uno le puso todo el esfuerzo a eso, sí, pero bien sabemos que eso tiene otra connotación, que es no entender que eso no es mío y me aferro, sino que una vez que lo hice, mi obra no es mía, la solté. Y me parece que eso también mucha gente se queda aferrada a un logro, a un laurel que consiguió y no lo quiere soltar, ¿no? Y eso no te permite avanzar tampoco. Entonces hay que largar para que vengan cosas nuevas también. No sé cómo lo ves vos desde ese punto de vista. Sí, estoy de acuerdo. Terminando tesis, tuve la oportunidad de acompañar hicimos la tesis de mi colega pues, y yo, y al momento de desarrollar la tesis, la hicimos sobre militarismo, sobre la cultura militarista en el proceso, en el periodo presidencial del gobierno Chávez, año 1999, año 2013, demostrando que, no, que la cultura militarista autoritaria había pasado a las instituciones del Estado y a su vez a la ciudadanía, y bueno, ahora el país se comporta de una manera como una especie de cuartel, donde hay un jefe, sí, un general y los demás son sus soldados y tienen que cumplir sin discernir, sin especular, como lo decían en las instituciones. Esto es verdad, en las instituciones del Estado. Tú ibas, por ejemplo, a sacarte la partida de nacimiento o el pasaporte, o ibas a autentificar el título en el ministerio, y bueno, tú entrabas a las instituciones del Estado y decías, aquí no se habla mal de Chávez, en todas, con una etiqueta, una cosa, una foto del tipo y la cosa y por allá. Y así mismo yo pienso que se traslada a la ciencia, ¿no? Como aquí no se habla mal de Newton, aquí nadie puede Sí, decir que la gravedad no existe. eh, y no, claro que cuando te contaba lo del compañero, era como, él leía y decía, fulano de tal dice tal en tal sitio, ta, 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 ta. Además, como, o sea, siempre haciendo referencia al autor, el autor, el autor, el autor. Entonces, cuando a mí me tocaba redactar, nada, se notaba la diferencia porque yo ponía era mi opinión, mi opinión, mi opinión, mi opinión, y cuando tenía que utilizar un autor me lo apoyaba, mira, y bueno, como lo dice fulano. Y digamos que ese fue el único problema, que yo le pedía a él, estaba más en la tesis. Dice, ¿dónde estás tú? Dice, ¿dónde estás tú? Ahí no estás tú.
métete Tu ahí, sello. di una vaina, si sea mentira, o sea, si de una vaina si te equivoques, pero ¿qué piensas tú? Y bueno, siempre ha sido así. De hecho, todavía, él es uno de los que todavía por ahí anda peleando conmigo porque dice que la Tierra no es plana. Dice, tú tienes que estar demasiado loco, como tú vas a decir esta vaina. Entonces tú ves que yo le cito ejemplo y tal. Pero ando con otros también que para eso te llamaba ese día. Te dije, bueno, vamos a llamarnos aquí porque anda, yo, el ímpetu ariano, bueno, siempre que ando atorado, si vamos a darle ya, vamos a darle. Dije, bueno, vamos a llamar a Rafa para que hable con estos amigos que de repente, pero no sé, yo, no sé, ese encuentro y era precisamente Ya se para va a eso. dar. Sí, se va a dar, porque ellos tienen el hambre de, conmigo, es como decimos en mi país, conmigo maman gallo, porque son amigos, ¿entiendes? Me maman gallo, se burlan de mí, me chamuche, ustedes no dicen así, me cargan, como dicen, me se la pasan cargándome. Y yo obviamente pienso como dice Dani, como, bueno, te puedes estar riendo, pero la tienes adentro, porque todavía tú ves que hablan te rees de mí, puedes pensar que es una, pero la tienes adentro. Y el tema al principio era eso, este tipo está queriendo llamar la atención, pero ahora se convierte bueno, hemos tenido la oportunidad de ser constante, lo que pudimos comprar 4 cositas, un micrófono, una herramienta, para que vean que la cosa es seria y para que vean que la cosa es importante. Porque, bueno, ¿qué cambia mi vida? Tú igualito tienes que trabajar, tienes que salir a buscar la plata y tal, así, pero cada proceso y cada instante y cada decisión que tomo no la tomo de la misma forma a partir de saber que yo no estoy viviendo aquí por casualidad. Aquí ya hay una gran diferencia. O sea, no es lo mismo pensar que tú estás aquí producto de que unos monos se transformaron a creer que hay algo que vino y te puso aquí a que tuvieras una experiencia o como quieras ver la vida. Entonces, claro, la sociología entra allí como entra allí como quien dice, como una invitada, como una presencia no invitada, porque pareciera ser que no tuviera no tiene, aquí en esta fiesta de la ciencia y menos de cosmología, la sociología no puede entrar, pues no tiene un pase. Y resulta ser que de repente puede ser la que más puede hablar de esto, porque nosotros podemos hablar de historia, nosotros podemos hablar de comportamiento humano, nosotros podemos hablar de educación, podemos tocar temas que de repente otros en esto de la especialización se quedan nada más en, bueno, esta es mi tarea, yo puedo describir esto. Y para cerrar mi comentario, hablando con alguien atea, una chica venezolana, bióloga, eh, que supuestamente se apega a la ciencia. Yo le decía, Reina, pero si nos estamos apegando a la ciencia, ¿cómo demuestras tú? Entonces empecé yo a darle y ella no tenía respuesta y su respuesta fue así, de esa que yo me imagino que hasta ellos mismos lo avergüenzan, amigo. Yo soy bioanalista, yo no puedo hablar de astronomía, yo confío en lo que dice mi amigo tal que es astrónomo y él me dice que ta, 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 ta. Yo le dije, bueno, Reina, eso de creer que alguien dice algo, eso se llama fe, eso no es ciencia y creo que eso es lo que tú precisamente profesas, que tú no crees en la fe y eso es lo que hace, aunque no te des cuenta. Entonces, eso, como dice, o sea, yo soy especialista, yo soy una autoridad, yo puedo hablar, pero solo de este tema. Y entonces, ajá, y entonces, ¿quiénes son los que saben? Bueno, los que saben son los de antes, que esos sí eran matemáticos, filósofos, maestros, bailarines, el payaso de la fiesta. Esos los de antes, los que sí tenían cabeza, los que sí pensaban, los que sí eran inteligentes, nos dicen cómo son las cosas, pero nosotros ahorita no. Nosotros no tenemos la posibilidad de eso, pero, y ahí cierro, la gente repite y repite y repite que esta es una generación que hemos evolucionado. Que estamos evolucionando y evolucionando para donde yo, que la vaina siempre va es peor. No sé si quiera comentar algo ahí, Sí, Juan. sí, mira, a mí me parece que nosotros desde la sociología tenemos una mirada muy interesante porque si vos ves cuáles son los paradigmas sociales más grandes, se puede decir que son la religión, que es el creer, la política, que es el poder, la economía, que es el tener, y vos sabés que siempre me falta una. Economía, política, religión, bueno, y ciencia, que es el saber, ¿lo dije? Economía, política, No, ciencia y religión. Ahí ese es están los el cuatro. que te faltaba, el saber. Economía, tener, Ujú, política, poder, ciencia, saber y religión, creer. ujú. Nosotros tenemos una mirada sobre eso, pero además podemos entender algo que es fundamental y yo creo que incluso dentro del terraplanismo todavía no se llegó a comprender. Por eso es importante que también de tu lugar te animes cada vez más a aportar lo tuyo, porque en esto sí estoy medio
Solari por ahora, que es la relación del individuo con lo colectivo. Una de las preguntas que te deben hacer a vos también, David, encima sé que te gusta el deporte, así que te vas a sentir identificado con esto, es, bueno, a ver, vos que sos sociólogo, explícame, ¿por qué un hombre que va a la tarde a trabajar en una oficina se comporta de una manera y a la noche, cuando va a un partido de fútbol a un estadio, se transforma en un monstruo que empieza a revolear cosas, a insultar al árbitro y se mata a trompadas con el de al lado? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, eso lo podemos explicar desde un punto de vista ateo. Ya no, cuando hablo de ateo no hablo de Dios, sino de no entender el fenómeno, de negar el fenómeno, ¿sí? Podemos decir, bueno, debe ser un tipo bipolar, o debe ser un tipo que tiene muchas frustraciones y las tira todas ahí. Eso sería una explicación ateo materialista. O de la sociología podemos decir, no, no sucede eso. Está sucediendo algo mucho más importante ahí y trascendente, que es que ese individuo deja de ser individuo para pasar a ser un colectivo. Entonces, esa mirada nuestra es urgente, aún dentro de nuestro movimiento, que yo veo que es una mirada que no se tiene. Porque si uno no tiene esa mirada, por ejemplo, no puede ni siquiera empezar a sospechar, ni siquiera puede empezar a rascar la explicación de lo que significa ser un líder. Si uno no entiende que la relación entre el individuo y lo colectivo tiene un poder mucho, mucho más grande del que a simple vista se parece, no puede entender los liderazgos. No pueden entender, por ejemplo, fenómenos que nos están atravesando ahora, como las llamadas, no ahora, esto es viejo como el mundo, las tribus urbanas. No pueden entender tampoco por qué sucede el bullying en los colegios. O sea, no pueden entender cosas que son del día a día. Fíjate todas las herramientas que se pierden, aún los camaradas que están dentro de nuestro movimiento, por no comprender que en realidad toda la historia de la humanidad se puede resumir como la historia del enfrentamiento o de la tensión que hay entre el individuo y lo colectivo. Porque eso tiene implicancias incluso esotéricas muy profundas, sobre todo cuando lo complementamos no solamente con conocimientos o con aportes que se puede hacer de la sociología más tradicional, que yo siempre me encargo de aclarar que lógicamente tiene un tinte ateo materialista, donde lo van a explicar, por ejemplo, como la puja y la lucha de clases, pero siempre por un interés económico, ¿no? Ya no, recién después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a refinar un poco el análisis con la Escuela de Frankfurt y empiezan a aparecer tipos que dicen, bueno, no, no es todo económico, porque si no, no se explican un montón de otras cuestiones, y empieza a haber una sociología más cualitativa, una sociología más dedicada a estudiar la acción social y a estudiar los fenómenos sociales, no tanto desde el punto de vista material, sino ya con otros condimentos interesantes. Podemos nosotros ofrecer ese aporte, pero también lo podemos complementar, por ejemplo, con cuestiones como los arquetipos, que son sumamente interesantes de entender. ¿Y por qué cuando un padre habla con un hijo, no se puede explicar eso solamente que como fulano de tal, DNI tanto, está hablando con Mengano, DNI tanto, porque esa persona, ese individuo que está cumpliendo el rol de hijo o de padre en ese segundo, a las 2 horas va a estar cumpliendo el rol de jefe o de subordinado, al rato va a estar cumpliendo el rol de, no sé, de cliente, por ejemplo. Entonces, eso nosotros tenemos el deber de explicarlo de una forma trascendente, no solamente explicarlo desde un punto de vista materialista y decir, Claro. bueno, es la misma persona que va caminando por ahí y con el hijo es de una manera, pero y después como cliente es mucho más profundo y rico el análisis. Por supuesto, es mucho más complejo y la gente muchas veces le teme a lo complejo. Me acuerdo que yo tenía un profesor de sociología política que tuvo una frase que a mí me quedó grabada, que nos dijo, la realidad es compleja, aunque nosotros no querramos que sea compleja. Entonces, honrenla haciendo análisis complejos, lo más complejo posible, para luego llegar a la simpleza. Pero que nuestro razonamiento tienda a ser simple, si querés hasta por instinto, del menor esfuerzo, no significa que la realidad lo sea. Y luego, mucho más cerca en el tiempo, hace unos meses, me crucé con un psicólogo que él lo analiza desde el punto de vista gnóstico, muy interesante, y dice que es un rasgo moderno explicar un fenómeno
de este tipo, por ejemplo. Bueno, que este objeto caiga se debe a una diferencia de presiones, vamos a decir. Entonces él dice, esa disección que se hace es un rasgo moderno, porque en realidad no está pasando solamente eso, está pasando todo junto. En la naturaleza están pasando todos los fenómenos al mismo tiempo y es imposible individualizar. No es cierto que ese objeto cae solamente por una diferencia de presiones, sino que es necesario que todo lo que está pasando esté pasando al mismo tiempo. Lo que pasa es que nuestra mente simplista quiere reducir todo y didácticamente explicarlo. Y sí, bueno, es cierto, se puede explicar aisladamente, separando todo y diciendo, bueno, en este mundo fantástico donde solamente existe este objeto y las presiones, este objeto cae por diferencia de presiones. Pero eso solamente existe en ese mundo mágico que a mí se me ocurrió inventar para reducir la explicación y que tenga sentido, pero en realidad está pasando todo al mismo tiempo. Entonces yo creo que desde nuestro lugar, desde la sociología, pero además desde el salto cualitativo que yo creo que hay que darle a la sociología, podemos dar una mirada integral, por supuesto, y recibiendo aportes, ahí sí, de otros quizá más especialistas en determinado tema que puedan continuar nuestra idea. Porque como vos bien decís, esto no significa no contemplar que existen los especialistas, porque sí existen y sería de una arrogancia nuestra desconocerlo, y sería una pérdida de tiempo además. El punto acá está en reconocer la jerarquía, que es algo que nuestra cultura es un tabú. Es un tabú hablar, por ejemplo, de meritocracia. Es un tabú. No se puede hablar de eso. Porque tenemos una concepción de la libertad y una concepción de los méritos que es que está tenida por el marxismo, que está tenida por el comunismo, que está tenida por el liberalismo, que está tenida, para resumirlo, en el ateo materialismo. Entonces, yo, si me enfrento a un entendido en un tema, mi espíritu reconoce esa jerarquía y lo escucha. Y de ahí intento destilar algo propio. Lo que pasa es que hay otros cuadrantes jerárquicamente inferiores en nosotros mismos que hace que nos encaprichemos y querramos bajarlo del pedestal a ese Aristós, ¿no? En la palabra, etimológicamente hablando, no hablo de aristocracia en términos de gobierno, sino hablo de Aristós como el mejor en algo. Porque, no sé, si yo voy por la calle con mi auto y pincho una rueda, yo que soy un ignorante absoluto de mecánica, voy a intentar llevarlo al mejor mecánico para que me resuelva el problema que tengo ahí. O sea, estoy reconociendo la jerarquía. Ahora, cuando eso lo llevamos a análisis más profundo, ahí ya no. Ahí ya no, vos no podés hablar de todo. Vos sos un soberbio, vení para acá. Vos sos un pedante. No, el espíritu reconoce la jerarquía. Por eso se reconocen los liderazgos. Pero lo que te decía David, para poder entender, empezar a comprender los liderazgos, tenemos que reconocer cuáles son las dinámicas que se dan en los colectivos, que son diferentes a las dinámicas que se dan entre solamente dos personas. Que ya haya tres, ya estás hablando del colectivo. Y eso es un experimento social que puede hacerlo cualquiera que nos esté escuchando en este momento. ¿Cuántas veces ha sucedido que estamos mano a mano con un amigo y ahí, por ejemplo, no, es difícil que surjan chistes, incluso dentro de la camaradería? Llega uno y ya nos empezamos a cargar entre todos, porque ahí apareció el colectivo. Y a mi entender, el autor que mejor lo explica y que mejor lo grafica es Hobbes, cuando él hablaba del Leviatán, cuando él hablaba que en el contrato social nosotros estábamos creando un monstruo. Y yo creo que se lo tomó demasiado metafóricamente, y yo estoy convencido que él no hablaba de algo tan metafórico, sino que realmente hablaba de un monstruo. No, no es el Godzilla que tenés ahí atrás el King Kong que tenés ahí atrás en tu repisa. No, está claro que no es un monstruo real, pero sí es un monstruo que existe. Porque al yo querer pertenecer a ese colectivo, por ejemplo, sacrifico a un compañero de colegio haciéndole bullying. Ese King Kong, creo que es King Kong, ¿o no? Sí, el gorila que tenés. este que está aquí es King Kong y este que está aquí es Elrond, el del Señor de los Anillos. Elrond. Bueno, fíjate el mito de King Kong, ¿no? Me viene al pelo. Es un ejemplo que yo uso mucho para graficar cómo funciona y funcionó toda la vida el colectivo. Esto no es algo nuevo. No, viste, en los análisis medio chabacanos que se hace, el bullying es un flagelo moderno en las escuelas. Moderno, de moderno no tiene nada. Es la dinámica del colectivo. King Kong era un monstruo que vivía en una isla, que vivía
en armonía con la tribu, sí y solo si se le ofrecía en sacrificio a una mujer. Y él, todas las semanas o todos los meses, se morfaba a la mujer y lo dejaba tranquilo. Ese mito puede explicar, por ejemplo, un fenómeno como el bullying. Es decir, King Kong sería como el colectivo. Yo estoy en mi colegio, tengo 10 años, quiero pertenecer a ese monstruo, o sea, no quiero que King Kong me coma, porque si yo no pertenezco a ese monstruo, King Kong va a venir y me va a comer, pero ese monstruo quiere sacrificio, y si no soy yo, hay que sacrificar a otro compañerito. Te voy a buscar al más débil para que ese monstruo se alimente. Bueno, si nosotros no entendemos esos mitos que tenemos, esa mitología que tenemos incluso en nuestra cultura, te podría hablar de la cultura, eso también existe en el mito de San Jordi con el dragón, eso, digamos, está plagado de mitos que tiene, que es el mismo fractal, es el mismo arquetipo que va cambiando, es el mismo arquetipo que va cambiando de cara. Pero lo que nos están, ese mito lo que está tratando de explicar es justamente la dinámica de lo colectivo. Fíjate qué poca ayuda que nos hacemos a nosotros mismos si desconocemos ese fenómeno y nos transformamos en negacionistas. No, 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 no. No existe el movimiento. No existen los movimientos sociales. Yo soy yo, y yo voy a la cancha y soy el mismo que cuando estoy acá tomando un mate y charlando con vos. No, no soy el mismo. Pero reconocer eso ya es el primer paso para tener herramientas, no solo para explicarlo, David, desde nuestro lugar, si querés, de sociólogo, sino para tener herramientas reales del día a día, porque para eso sirve la sabiduría. No sirve para estar en una montaña meditando, yo conmigo mismo, me transformo en un mineral, soy una roca. No, yo estoy en esta sociedad. Y yo creo que las cosas se cambian desde adentro. Está muy bien, yo sé que hay movimiento de gente que se va al campo, está fantástico. Pero yo soy de los que creen que las cosas se cambian desde adentro. Y hay que pelearlas desde acá, que es bastante más difícil. Esto es como decir, bueno, dejé de fumar. Y vos decís, ah, sí, sí, dejé de fumar, pero no puedo pasar cerca de un kiosco con plata porque me compro cigarrillo. Bueno, entonces no le ganaste al cigarrillo. Lo que hiciste fue ponerte, digamos, Te pusiste en obstáculos como cuarentena. para... Exactamente. ¿Cuándo le ganas el cigarrillo? Cuando tenés a alguien fumando ahí al lado y vos estás aquí, tranquilo. Y cuando alguien te ofrece un cigarrillo, vos decís, no, gracias, no quiero. Ahí le ganaste. Bueno, esto es lo mismo. A veces se sobreestima las élites, se sobreestiman el sistema. El sistema lo tenemos adentro nuestro. Que eso es algo que yo empecé a comprender recién cuando empecé a incurrir en textos de tipo gnósticos o de tipo de sabiduría primordial o cualquier sabiduría de cualquier rama que sea, que se enfoca en el conocimiento a través, en la sabiduría a través del conocimiento del sí mismo, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a comprender, por ejemplo, y retomo con lo que habías dicho al principio, y yo lo tomé como spoiler del cuentito, ¿no? Y yo digo, cuidado con ese tipo de afirmaciones porque subestiman el poder que tiene ese engaño. ¿Por qué funciona? Imaginemos el engaño de la bola. Bueno, porque ese arquetipo, si bien está afuera, también está dentro nuestro. Entonces hay una parte mía que resuena con ese mito, con ese arquetipo. Por eso yo te digo, si a mí se me ocurre decir que vivimos en la panza de una ballena, es muy difícil que eso tenga un impacto masivo, porque no se está refiriendo con ningún arquetipo que haga realmente como imán, ¿no? Como polo opuesto y que atraiga eso. Y los arquitectos de este tipo de, vamos a llamarle engaño, conocen muy bien la naturaleza humana de forma compleja, no de forma ateo-materialista. Y por eso son esotéricos. Y por eso le dan tanta bola a la astrología, le dan tanta bola a la sabiduría primordial, le dan tanta bola a la Torá, le dan tanta bola a la Cábala. Entonces, yo veo muchas veces que desde nuestro nicho, desde nuestro lado, se le da como una visión contradictoria, ¿no? Como decir, son satanistas, pero Satán no existe. Bueno, pará, vamos a organizarnos. O sea, estos tipos que dominan el mundo son boludos. O sea, ¿ustedes creen que todos esos rituales, esos ritos que hacen, son coreografía? No, para ellos no. Para ellos no. Ellos creen en esas fuerzas. Entonces, me parece que nosotros nos debemos una profunda introspección para dar un salto cualitativo en el análisis y poder realmente ir un poco más allá. No dormirnos
en nuestros laureles, si querés, sino seguir rompiendo y encontrarnos con lo que haya que encontrarse. Porque para mí fue un duelo muy grande como sociólogo descubrir que muchos de los contenidos que yo tenía en términos históricos, en términos culturales, son de dudosísima procedencia, dudosísima. Y hoy yo pongo en cuestionamiento todos y cada uno de los contenidos que yo fui adquiriendo en mi carrera. Lo que no pongo en duda son las herramientas analíticas que me brindó esa carrera para yo poder destilar de ese mito algo propio. Eso sí, lo valoro. Pero puta si no fue un duelo, decir, pero entonces todo esto que yo creía saber fue pérdida de tiempo. No escapamos a eso nosotros, porque a veces parece como que nos diera lo mismo. No, es un duelo importante por el que pasamos. Y ahí aparece justamente un rasgo que yo creo que es el más importante de todos, que muchas veces también se subestima, que es la voluntad. La voluntad es un rasgo fundamental, primero de comprender que hay que ir a buscar la voluntad. La voluntad es del espíritu. La voluntad es algo como la valentía, como el valor. Son rasgos, no por nada son hasta parecidos. Las palabras tienen hasta una tonalidad similar. Están relacionados a entender que eso parte de una actitud activa, nos pone a nosotros en acción. Si yo quiero buscar mi valor en otros cuadrantes de mi sujeto, no lo voy a encontrar. Ahora, cuando yo comprendo que eso es una actitud de honor, es una actitud de coherencia para conmigo mismo, bueno, ahí me levanto de la cama y la voy a buscar. Entonces, bueno, te la hice recontra larga, pero creo que son todas cosas que está buena tenerlas presentes, cuestionárnoslas, complejizarlas como para poder avanzar, no quedarnos en un terreno conocido y cómodo. Sí, yo compro ahí la idea, no tengo dudas en cuanto a tu planteamiento, porque sé que lo que más o menos yo puedo recibir acá es que cuando estamos dentro del mundo de la academia, obviamente entramos al juego y al proceso de aprender a razón de esas dinámicas que se dan dentro de la carrera, fuera, entre pasillos, entre nosotros y el texto, pero es eso que tú dices, como una especie de ensayo controlado, ¿no? Como que mira, estas son las únicas. Vamos a probar qué ocurre cuando mezclamos esto con esto. Entonces, siempre las mezclas van a ser con los materiales que están sobre la mesa, pero entonces nadie pudo llegar y sí, bueno, pero ya no vamos a practicar más en esta mesa, vámonos para aquella y vamos a utilizar aquellos líquidos, aquellos, no sé cómo llamarlo, el punto de vista, que esto que enciende aquello, no. Y cuando agregas el componente de que el ser humano no solamente se comprende por un tema físico y por lo que tenga, sino que también va con el espíritu, entonces agregas como un ingrediente allí que le pone un sabor o que da la posibilidad de que lo que podamos entender sea mucho más allá y abarque mucho más allá de todo esto que hemos aprendido por pedacitos, que medio nos muestra cómo son las cosas. Entonces, cuando dices tratar de entender los procesos humanos, por muy pequeños que sean, como algo que trasciende, que algo que está conectado no solamente a la relación padre-hijo, sino la relación padre con el equipo de fútbol, la relación del padre con la sociedad. Y siempre va a estar conectado con un arquetipo. Puede ser el padre bueno con esto y esto, pero de repente una falla aquí. Entonces, y como es un proceso individual y como la sociología sí, yo estoy de acuerdo contigo, puede, puede hacerse de forma muy general, pero también es importante que lo veamos desde el punto de vista cualitativo. Pues mira, o sea, la cantidad, sí, es importante saber sobre todo por la época en que vivimos, que a veces las verdades pesan es por la cantidad de personas que la repitan y no porque realmente sean así, puedan comprobarse. Ok, entonces bueno, vayamos
explorar una forma de contar esto de manera que otros o que otros grupos puedan darse cuenta y puedan también apoyar o puedan sumarse o puedan mirar que no es solamente esta forma. Y eso ya le da un valor a la propia vida, porque veníamos como con gringo, la gente es para acá y de ahí para allá no se puede salir nada. Entonces, claro, esto duele, duele mucho porque es como que uno estaba seguro que por aquí era el camino y de repente alguien te quita la gringola y te dice, mira, te puedes ir para allá o te puedes ir para allá o te puedes devolver. Y de eso genera, sí, eso genera un duelo. Obviamente está relacionado con una muerte porque hay una parte de uno que muere. Uno estaba como con la toga del birrete, ya se estaba imaginando ahí dentro del ministerio X o trabajando para aquel tipo, haciendo sociología. Y entonces esto cambia todo porque hasta además nos da como un reto, ¿no? Un reto eh, divino. A mí me gusta esto. A mí me gusta incluso que podamos, que yo pueda desde la ciencia, porque yo me había tomado el podcast como algo, sí, a mí nadie me va a venir a decir a mí que yo no tengo las credenciales para poder hablar sobre ciencias, porque a mí la universidad más prestigiosa de Venezuela me graduó para eso. Y yo le decía a Dani, yo sentí que perdí el tiempo en esa mierda. Me dice, no, che, más bien velo como que si le pasaste una espada, como que no fue que no lo hiciste por flojera, lo hiciste y te parece que ahí no, que como dices tú, te dan las herramientas para comprender algunas cosas, pero que el material que se te enseña ahí realmente, no, como decimos en Venezuela, no da muchacho, ¿entiendes? No preña, eso no preña. Yo siento que muchas veces más bien degenera. Y hablando un poco de los conceptos marxistas, y cómo está impregnada la academia de la ciencia materialista, nada más te doy un ejemplo, el edificio FASE de la Universidad Central de Venezuela, ahí está Estudios Internacionales, está Sociología, es un edificio donde hay 3 carreras y las otras están en otras sedes. Pero en ese edificio hay un auditorio, hay 2 auditorios. Uno se llama el auditorio Sur y el otro se llama el auditorio Carlos Marx. Y obviamente que la carrera y los profesores están muy imbuidos por la teoría marxista, o por lo menos no son que la desdeñan, o si lo hacen son los menos. Ahí yo me metería en otro tema, a ver qué piensas tú, así como para ir saliéndonos ya al final, para no acabarnos todo este mismo día. ¿Qué tanto piensas tú o vinculas a los jesuitas, a estos grupos que no son todos o familias, de estos que se creen los hijos del Dios, jesuitas, hijos de Dios, y a los comunistas? O sea, un tridente de una misma arma, son cuerpos que trabajan de manera distinta pero con valores parecidos, son una sociedad secreta que trabajan a escondida, o ¿cómo lo ves tú? Yo más o menos tengo una idea, pero quisiera escuchar tu opinión. Mira, mi opinión va por el lado, no quiero ser repetitivo para los que escucharon tu charla con Dani, pero mi opinión al respecto tiene mucho que ver con una reflexión que él te hizo que para mí es súper importante. Y es una entrevista a un masón a que le preguntaban quién era el jefe. Y él respondía, nadie, nadie. Eso es justamente comprender cómo funcionan los colectivos. Porque todos estos grupos que vos me mencionaste son grupos que responden a un colectivo y hablan como colectivo, y siempre todo, digamos, cualquier medio está justificado por el bien del colectivo. Nunca vas a escuchar que se pondere la liberación individual. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro, déjame recomendar un libro que terminé hoy, que se llama El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, que para el que le interese el tema, ¿sí? de todos estos grupos que están ahí en las tinieblas, es un libro que refleja, a mi gusto, una novela bastante claro, la bolsa de gatos también que representa eh, todo esa supuesta élite, ¿no? Los vicios muchas veces hacen que nosotros simplifiquemos las cosas y hablemos de la élite. Bueno, yo no soy de los que creen que existe tal cosa como la élite. Incluso creo que hay, desde tiempos inmemoriales, y sigue habiendo, resistencia muy pesada,
si querés, desde el lado de los que defienden al individuo, pero no desde un punto de vista individualista al estilo liberalismo económico de laissez-faire, laissez-passer, y no hablo de eso, hablo de la potencia del individuo que genera una suma de individuos potenciados en la cual llega un momento que no se necesita del colectivo para la organización. ¿Sí? Entonces yo creo que a veces se hace mal, creo, desde mi opinión, presentar como que, bueno, las cartas ya están echadas, acá hay una élite que nos guste o no, nos pisa la cabeza, nos presiona, porque eso nos pone en un lugar de víctimas, en un lugar de resentimiento espiritual que nos paraliza. Yo creo que, muy por el contrario, desde siempre se ha dado una lucha, y le estamos dando, pero no solamente nosotros, sino personajes históricos, sino, por ejemplo, estudien la vida de Felipe el Hermoso. Solamente ese dato hoy. Léanla ustedes. Léanla su enfrentamiento con el Papa. Lean lo que surgió a partir de su enfrentamiento con los templarios. Lean lo que surgió a partir de su enfrentamiento con el Papa, cómo la Iglesia se salió con la bula Una Santa Iglesia. Fíjate vos, eso para mí refleja muy bien lo que estoy diciendo. ¿Cuál era la bula Una Santa Iglesia? Seguramente todos los que nos estén escuchando, que estén familiarizados con ley natural, la conozcan, porque es la bula que inaugura esta idea de que todas las tierras fueron heredadas por Noé en su arca, entonces a partir de ahí le pertenecen, ¿no?, al Vaticano. Sí, pero hay que saber de dónde viene esa bula, porque en esa época había individuos que se enfrentaban con ese papa y que le decían: ustedes son infiltrados en esta religión, en esta institución, y no sirven al Dios que ustedes dicen que están sirviendo, sirven a otro Dios, a un tal Baphomet. Lo dejo ahí. Entonces, ¿qué sale la iglesia? No, no, no. Nosotros somos una santa iglesia. Pero eso, desde nuestro lugar, nunca se dice. Siempre se nombra esa bula para hablar de la ley marítima, y es todo cierto. Pero lo pongo como ejemplo porque fíjense que estamos hablando de un rey, de una persona que estaba supuestamente vinculada con la élite. Entonces nosotros, en nuestra voluntad de simplificar la realidad, hablamos de la élite. Pero en realidad, en esa élite también hay enfrentamientos, también hay puja, y también hay tipos que no se vendieron, por decirlo de alguna manera. ¿Y a qué llamo yo se vendieron? Al King Kong, a la clase, a pertenecer, a lo colectivo. De nuevo, tiene diferentes fractales, pero ahora sí, simplificando y reduciendo un poco, si nosotros queremos tener más o menos una idea por dónde viene la mano, siempre intentemos, desde mi opinión, pensemos lo primero en ese código, individuo contra colectivo, y veamos si a partir de ese lente podemos deducir qué es lo que está pasando. Y no me refiero solamente a la historia, me refiero a cualquier cosa que pase en nuestra realidad, ya sea rutinaria, de época, de país, familiar, lo que sea. Intentemos siempre pensar si lo que no está sucediendo ahí es una tensión entre un individuo y un colectivo, y vamos a ver que muchas veces va a tener que ver con eso. Entonces, como te decía, ¿cómo me relaciono yo con los jesuitas? Bueno, sí, los he estudiado, he leído bastante al respecto, he leído ¿cómo se llama este texto? La monita secreta, el arte de la guerra, los de Sabio de Sion, ¿cómo se llama? Los protocolos. No me sale ahora Los los protocolos. protocolos de los Sabios de Sion. He intentado comprender cómo funciona, pero eso es lo que te lleva a comprender cómo funciona ese colectivo y entender qué es lo que está buscando finalmente ese colectivo, que es la anulación de la potencia individual. Entonces, bueno, un poco mi reflexión va por ese lado. Llamaría aquí estos autores de la politología no recuerdo si fue, bueno, el debate eterno entre, creo que fue Bobbio, sí, creo que fue el último que estudié, el último texto estudié sobre izquierdas y derechas, y él parte de que
sea, es como esos autores que parte como de la ontología de las cosas. Entonces, él dice que la tensión permanente es entre igualdad y libertad. Los que quieren ser parte de y los que quieren ser individuos. Y que esa es no hay forma, para él no hay forma de eliminarlo. Es como una dualidad que permite que exista la política. O sea, que exista es necesario que exista la diferencia y esas son como las dos diferencias más marcadas de todas. Y fue un libro que me sirvió para entender incluso el proceso que está pasando en Venezuela, como que ¿qué son ellos? ¿De izquierda o de izquierda extrema? Son de izquierda extrema porque caracterizan todo lo que no sea como ellos, como de extrema derecha. Todo lo que no está con ellos es del otro extremo. Claro. Entonces lo anula, lo anula, lo reduce. Más o menos lo que pasa con la ciencia. Por eso que es tan importante eso, el tema de los arquetipos, el tema de cuál es la lucha real. Y entonces podríamos como ir hilando procesos, como dices tú, que siempre lo vamos a llevar al plano de si este tipo está luchando contra el colectivo, este tipo está luchando contra la igualdad. Me parece que quizá el signo, Es una buena mirada. sí, que es sí, es el signo de nuevo la época, porque como es algo que está permanente, pero ahorita hay un oleaje de querer igualarnos a todos, ¿no? De querer uniformarnos a todos, de que... Pero fíjate que dijiste algo interesante y lo linkeo con, mira, para no escaparle a tu pregunta, nombraste a los jesuitas. Es llamativo que hayan sido ellos quienes se encargaron de traducir los textos de la espiritualidad oriental para Occidente. Y fíjate que ellos, la traducción que hacen del nirvana es la nada. O sea, fíjate, el materialismo ateo que representa decir que el nirvana, que supuestamente es el estado de sabiduría, de contemplación, ellos, la única forma que tienen de explicártelo es diciéndote que es la nada. Entonces, ese cóctel, nombramos marxismo, hay muchos otros, liberalismo también, como no, el capitalismo, fue además condimentado con espiritualismo oriental aberretado, simplificado y materializado. Entonces, te dicen, por ejemplo, hay que matar al ego porque todos somos uno. Y vos mirás y decís, viste, lo conocido como New Age, lo que hoy se conoce como tendencias New Age. Y vos decís, o sea, vos querés que yo mate lo que me divide, lo que me separa de vos. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Es otro soborno para que yo me diluya en el colectivo. Pero no en un colectivo armónico, no, en un colectivo bobo. Somos todos iguales. No somos todos iguales. Y de ahí la riqueza de la complementariedad entre unos y otros. Fíjate cómo vamos diseccionando las diferentes vertientes, ¿no? Diferentes, pero todo bien apuntado a la anulación, lo voy a decir de esta forma, a la desorientación. Porque ellos pueden desorientarnos, pero el espíritu no se puede controlar. Yo me pongo el ejemplo de la lupa y el sol. Una lupa que no esté bien orientada al sol no quema. Ahora, si yo oriento bien la lupa al rayo del sol, te voy a hacer una linda lastimadura y voy a quemar. Porque toda la potencia concentrada, con una buena orientación, lleva a hacer la diferencia. Entonces, todas estas corrientes, todos estos condimentos que hacen a nuestro paradigma, a nuestro gran paradigma, a nuestro registro cultural, están orientadas a la desorientación espiritual. Y ahora al final de la charla lo podemos decir cuando ya fuimos definiendo a qué nos referimos con desorientación espiritual. Cuando yo hablo de desorientación espiritual me refiero a no saber que no vivimos en una bola giratoria. ¿Por qué la identidad es un derecho natural, por ejemplo? Bueno, ¿por qué está considerada la identidad como uno de los derechos inalienables de la Mm. humanidad? Porque si yo no sé quién soy, ¿y qué? ¿Saber dónde vivo no es un dato importante de mi identidad? ¿Tener una cosmovisión realmente como la que nosotros tenemos no hace la diferencia? ¿Y para qué me sirve saber que la Tierra no es plana? Bueno, en principio para conocerte un poquito más a vos mismo. Mirá, yo te cuento una cosa, David. Al principio, cuando yo me metí en el terraplanismo, me gustaba
preguntarle, así como vos haces, a todos qué sensaciones les había dado los primeros momentos, viste que yo te dije el vampiro neófito, el que no puede dejar de consumir. Y un dato que se repitió, que fue algo que yo identifiqué que se iba repitiendo, es una sensación de mareo. Pero literal, física te estoy hablando, ¿eh? Y ahí empezás a comprender que te bajaste del movimiento planetario. Entonces eso que parecía ser tan simbólico dejó de serlo cuando vos te pasaste un par de días mareados en tu cama. Entonces ahí es donde empezás a tener una visión no materialista de las cosas. Cuando vos sentís un mareo físico y vos decís, pará, estoy como si me hubiese bajado de una montaña rusa. ¿Qué pasó acá? Se te movió la cosmovisión. Ahora estás quieto y firme. Y ahora que estás quieto y firme, el siguiente paso es orientarte. ¿Hacia dónde? Hacia vos mismo. Y la orientación hacia vos mismo va a ser que tu potencia y el reflejo de tu potencia potencia al resto. Porque tus amigos que hoy te cargan, pero que la tienen adentro, ya tienen esa semillita. Pueden hacérselo boludo si quieren, como decimos acá. Por ahí suena más. Pido disculpas si suena más fuerte. Yo sé que No, en tranquilo. otras psicorregiones la palabra No, boludo es tomada, o no, pendejo. Nosotros decimos pendejo para hablar de nenes chiquitos y en México son, decís son, pendejo y lo toman para otro son lado. buenos amigos, pero son boludos y son pendejos, son los dos. Las dos cosas. Entonces ellos pueden hacérselo boludo, pero tienen una cosquillita ahí. Bueno, eso es su yo real, diciéndole, che, andá y Abrigo. cargalo a Martín porque yo estoy incómodo. A David porque yo Investigar. estoy incómodo. Nah, Antes pregúntale cargalo a a él ver. porque sacrificá a alguien al King Kong porque el mío me está morfando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que quizás alguno de los que nos están escuchando, o Rafa, el apellido Rafa, Urrado, tu apellido, Currado. Urrado. Rafa Urrado les puede dar, no quería quedarme aquí haciendo una barbaridad diciendo tu apellido, pero me lo voy a aprender, me lo voy a aprender. Y lo que pasa es que yo pensé que tu apellido lo hacían con las contracciones que son naturales allá, ¿no? Rafa. Normalmente en Venezuela pocas veces hacen contracciones, en los argentinos sí, ¿no? Que Marty, utilizan los nombres cortitos y a mami me parece súper chévere. Entonces yo pienso que los nombres de ustedes a veces no son los nombres originales, sino que son puras contracciones y tal. Por ejemplo, Iru, Dani, Rafa, ¿entiendes? Son tac, 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 y eso es bien argentino. Gracias por este primer encuentro, tocayo, colega. Me voy como tú decís, me voy un poquito retroalimentado porque así como tú dices, me sentía solo en esto y sabemos que a pesar de que podamos compartir cosas con gente de otras áreas y que podamos hablar con la misma lengua, se entiende que desde la sociología hay como, sí, hay como una sutileza allí, algo que alimenta no solamente a los sociólogos cuando hablan, sino a los que nos rodean. Una persona que me ayuda con el podcast me dice, a mí me gusta escucharlos a ustedes hablando porque hablan tan bonito. y sobre todo, y sobre todo, David, yo no sé si vos lo sabés, pero nosotros por lo menos disfrutamos mucho la tonada venezolana. Yo podría escucharte, si vos decís, te voy a leer un libro, yo me quedo así escuchándote, porque es una tonada que disfrutamos mucho, tiene como un no sé qué que a nosotros nos resulta muy, muy atractivo, así que hasta se disfruta por cuestiones más superficiales, si querés también. Y es interesante, fíjate que es un tema de estudio. Yo estuve una vez en el tren, fui a Tigre, estabas de Buenos Aires, fui a Tigre. Aquí no importa que esto sea un parte del podcast, que interesante. Y iba con mi exnovia, íbamos hablando, y una argentina iba adelante y se volteó y nos escuchó y nos dice, ¿de dónde sos vos? Entonces yo le digo, ¿de dónde cree usted? Y me dice, no, sí, es que tenés una tonada así tan divina, sos colombiano. Y yo, no, no, somos caraqueños, somos venezolanos. Claro, lo que pasa es que en Venezuela, como en Argentina, no todo el mundo habla igual. O sea, Venezuela Claro, tiene una Caracas, está pegada al Caribe, entonces nosotros podemos como parecernos más a los puertorriqueños, a los dominicanos, los caraqueños. Las personas que viven más hacia el occidente se parecen más a los colombianos, los que están pegados a los Andes, a lo que es el estado claro. Zulia, los Andes venezolanos, Mérida, Táchira. Entonces ellos hablan más, y nosotros le decimos a ellos los gochos, son más andinos. Ellos, el acento de ellos es colombiano. Y los orientales nuestros
bueno, ahí sí no podría comparártelos con él porque es un acento muy particular de ellos y tal, pero es igual distinto a los otros. Y los llaneros también, los que están en el centro del país, y bueno, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque obviamente yo no me escucho, los puedo escuchar a ustedes y, y yo puedo saber para, es como dices tú, es como que mi espíritu quisiera que este tipo de personas hablaran y hablaran de este tipo de cosas. Yo siento que hay un, cuando uno escucha a un argentino, uno le da ganas de salir a hacer algo, ¿entiendes? Vamos a la barra, vamos a discutir. Puede ser, Yo me, puede ser. yo me veía los programas de televisión, yo decía, yo no puedo creer que estos tipos peleen, porque o sea, en los enfrentamientos de en público, los debates en público, por cualquier cosa, fútbol, arte, era una vaina apasionada. Che, y yo pensé que iban a pelear y tal. Y ahí es donde yo dije, David, no, 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 lo que pasa es que estás midiendo lo que ves a razón de tu comprendimiento, pero es que aquí es otro nivel, aquí la gente se grita Es otra más, psicorregión diferente. aquí la gente se ofende Sí, más, o se ofende de otras maneras, porque también nosotros nos ofendemos. Nosotros incluso en Venezuela nos llamamos entre nosotros marico, ahora, eso es nuevo. No, marico, vente para acá, no, marico, vente para acá. Y marico, es gay, un tipo que, o sea, es una especie de ofensa, pero inofensiva. O sea, te dice sí, sí, marico. sí, sí. Y bueno, nada, pero bueno, de esto se trata, que empecemos ahí a armar, porque, y ahí sí te confieso, siento que, que estamos en este momento teniendo una responsabilidad alta porque no son cuatro gatos los que hablan español en el mundo. Somos la segunda lengua más importante después del mandarín. Eh, Hay gente, por lo menos aquí en este mapa, que vive en muchos lados y ahorita más que estamos regados por todo el mundo, que eh, estoy seguro está deseosa, no voy a decir de comprar, sino de apegarse a una nueva narrativa, porque la que vimos nosotros ahorita es vampiresca, pues, así que nos consume, ellos a nosotros, eh, y nosotros vamos ahí viendo cómo la vamos lidiando con ella. Entonces, claro, el terraplanismo, como dice Guillermo, es una bandera, un grito de guerra que dice nos plantamos aquí y ya, y eso sí es un mensaje a los que nos escuchan. No como un colectivo y un movimiento, tal, aquí son individuos peleando y defendiendo y buscando su verdad. Ya no está más afuera. Hay que buscar aquí, hay que buscar aquí. Y es la más difícil, ¿no? Afuera el ejercicio es fácil, pero es irresponsable, porque si no lo consigue, bueno, no lo consigue afuera. Adentro nadie puede evitar. Ese de búsqueda ahí no hay tercero, no hay manera de tercerizar tu tarea en este sentido. No quiero alargarme más Así porque es. después se tarda horas para poder editar y horas para después poder montar. Y yo sé que los que sociólogos, como dices tú, podemos instalarnos horas y siglos. Podríamos hablar toda la noche. Bueno, déjame agradecerte. No me da ninguna vergüenza decir que yo te contacté a vos para tener esta charla. Bueno, no me imaginé que le íbamos a hacer así en vivo, pero así fue. Te contacté porque cuando te escuché con Dani dije, no puedo dejar de charlar con este colega. Así que, maestro, gracias por haber recibido el mensaje de forma tan abierta y tan noble y haberme permitido la posibilidad de charlar con vos, porque así fue la charla inicial. Y ojalá sea la primera de muchas. Y por supuesto, contá conmigo para la charla que vos quieras, sobre todo si son tus amigos, que por algo son tus amigos, que deben ser de buena madera si son amigos tuyos. Así que contame para eso y para lo que haga falta. Seguimos en contacto y un placer enorme estar acá en tu casa.